El tema que estaremos abordando el día de hoy, hermanos, es la segunda parte del video anterior, que es cómo ser un estudiante de la Biblia. Muchos hermanos, reitero lo que dije en el otro video, me han preguntado cómo pueden ser estudiantes de la Biblia, o sea, pertenecer a nosotros, como religión. El primer punto, hermanos, y quiero volver a hablar un poco de ello, es que ser un verdadero cristiano va más allá de ser miembro de una iglesia. Puede uno ser verdadero cristiano sin estar en ninguna iglesia como institución. Y puede haber falsos cristianos aún dentro de las instituciones religiosas u organizaciones religiosas o sistemas religiosos. No siempre va de la mano. Si no ha visto el primer video, sí es importante que primero vea ese video para que entienda la diferencia entre ser un verdadero cristiano y que no necesariamente va de la mano con ser miembro de una organización religiosa. Es importante que un hermano primero se haga un autoexamen y podamos comprender si realmente somos verdaderos cristianos, ya que primero tenemos que ser verdaderos cristianos antes aún de pertenecer a un sistema u organización religiosa. En este video, hermanos, entendiendo esta parte, vamos a analizar ahora no cómo ser un verdadero cristiano, sino cómo puede usted ser parte de los estudiantes de la Biblia. Es importante entender que nosotros no aseguramos ser la religión verdadera. Simplemente creemos que somos parte de la iglesia verdadera que mora en todo el mundo, no por nuestra afiliación hacia un sistema religioso u organización religiosa, sino por nuestras consagraciones y cómo vivimos nuestras vidas y cómo aceptamos a Cristo como nuestra única cabeza en todo el mundo. O sea, realmente esa es como la parte principal de nosotros. Nosotros aceptamos como cristianos a cualquier persona que realmente ha consagrado su vida a Cristo, que ha aceptado a Jesús como su Salvador, como su única cabeza, que está viviendo, como mencionaba, una consagración y que, acepta la doctrina del rescate, acepta las doctrinas también, por ejemplo, de la resurrección de los muertos. Si una persona cumple esas características, para nosotros ya es un hermano en Cristo y es un cristiano, aunque no comparta nuestra ideología o nuestras interpretaciones bíblicas. Esto es lo que rompe un poco con lo que tradicionalmente también otras iglesias ven. Digo algunas porque muchas iglesias evangélicas, en especial de la Reforma, tienen más esta idea como nosotros, de que un cristiano es cristiano aún sin pertenecer a otra religión. Generalmente lo aceptan así, no todas, pero generalmente. Entonces, aquí el punto, hermanos, es entender esa parte. Y reitero, perdón si soy estoy reiterando mucho esa parte, pero nosotros sí hacemos mucho esa distinción. No somos verdaderos cristianos por ser estudiantes de la Biblia, sino por nuestra consagración y cómo hemos aceptado a Jesús como nuestra única guía, como nuestra cabeza, como nuestro todo para llegar algún día al Padre. Entonces, entendiendo esto, hermanos, es importante que pasemos al primer punto, que es el cúmulo doctrinal primario. Seguramente si ya ha visto los videos anteriores o ya es un seguidor de ese canal y ha visto los videos que se presentan con estudios bíblicos, seguramente ha escuchado esta parte del cúmulo doctrinal primario y secundario. Tenemos un cúmulo doctrinal primario, hermanos, que es como lo que nos da forma como religión y que no permitimos los estudiantes de la Biblia, que somos estudiantes de la Biblia, que sea modificado. Es como nuestra identidad como religión, como religión, vamos a llamarlo así, como religión. Como religión tenemos una base y es el cúmulo doctrinal primario. Y ese, como les comento, no permitimos grandes modificaciones. Realmente, siempre abogamos porque siempre se mantenga de la misma forma. Hoy vamos a hablar del cúmulo doctrinal primario. Solamente voy a nombrar algunas, no todas, porque sería muy largo el video. Tampoco es un estudio de cada una de ellas. Al final les voy a decir por qué no es un estudio de cada uno de ellos, pero es como una idea, en general, de lo que creemos generalmente. Sin embargo, si usted quiere saber un poco más, le invito a que envíe sus comentarios a través del teléfono y del correo, que al final del video, puede usted visualizar en su pantalla. Sin embargo, hablemos del cúmulo doctrinal primario o parte del cúmulo doctrinal primario. Quienes son testigos de Jehová, les voy a comentar algo. Lo que ustedes creen como cúmulo doctrinal primario como testigos de Jehová, no es el mismo que tiene un estudiante de la Biblia. Un ejemplo de ello es 1914. Para nosotros no es una doctrina primaria. Para nosotros 1914, yo lo creo, hay muchos estudiantes de la Biblia que creemos en 1914, no es de la misma forma que los testigos de Jehová. Hay dos videos que subí en ese canal que hablan acerca de lo que es 1914 realmente para un estudiante de la Biblia.
pero no es parte de la doctrina inicial o pues básica. Eso es un tema, hermanos, personal. Quien quiera aceptarlo lo puede hacer, quien no quiera también está bien. Hay estudiantes de la Biblia que jamás en la vida han aceptado 1914 como una doctrina básica o central. Realmente no es una doctrina central ni básica. Eso es un punto que quiero recalcar porque la mayoría de quienes ven los videos son excesivos de Jehová o testigos en activo. Entonces, solo quiero que, sepan ese punto. 1914 no es una doctrina básica y por lo tanto la doctrina que me han preguntado muchos de ustedes acerca de la generación traslapada, aquí no existe. Esta doctrina es 100% interpretación del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, pero jamás hemos hablado nosotros ni el hermano Russell acerca de una generación traslapada como la que habla actualmente la sociedad Watchtower. Esa doctrina no es esencial. Hay hermanos que simplemente creen en 1914 por muchas situaciones que, si ustedes gustan, podemos platicarlas más adelante. Y otros hermanos no lo creen porque no pueden coincidir con la aseguración de que en 606 o en 607, pues es la caída de Jerusalén, que es lo que generalmente se cree. Entonces hay hermanos que simplemente la rechazan por esa situación. No hay realmente una certeza de en qué momento cae, en qué momento pasa esa situación, pero pues muchos hermanos la creen, otros no, pero como les comento, no es una doctrina básica. La doctrina de la pirámide, que muchos de ustedes también me han preguntado, la pirámide de Giza como el testigo de piedra de Jehová en Egipto, no es una doctrina básica tampoco. Es una doctrina que, yo no me declaro ni a favor ni en contra de ella porque no tengo bases como para decir si es correcto o incorrecto. La verdad es que el estudio que hace el hermano Russell sobre esa pirámide es muy interesante, pero para poder yo tomar una determinación o poner una posición tanto a favor o en contra, necesitaría tener el dinero como para ir hasta Egipto, platicar con egiptólogos, con científicos como lo hizo el hermano Russell en aquel tiempo, pero lamentablemente mis posibilidades no me lo permiten. Entonces, sería pues hasta cierta parte como, pues no es lógico que yo pueda criticar o decir que algo es bueno o es malo si no tengo la oportunidad de conocerlo tal como otras personas. No puedo dar un punto de vista equilibrado si yo no tengo las bases para poder decir, el hermano se equivocó en esto o no vio esto, porque yo no puedo, ni siquiera conozco las pirámides de Egipto. Esta doctrina, hermanos, al igual que en 1914, es una doctrina secundaria. No es una doctrina básica y habrá quienes la creen, habrá quienes no la creen. Yo me tomo realmente la oportunidad de decirles, hermanos, que yo no tengo ni un punto ni a favor ni en contra en ese tema. No tengo bases como para poder dar una posición o tomar una posición. Entonces, solo quiero que sepan que esa doctrina tampoco no es parte del cúmulo doctrinal primario. Bien, ¿cuáles sí son parte del cúmulo doctrinal primario? Ya hablamos de algunas que no lo son, para quienes tenían dudas, y ahora hablemos de lo que sí lo es. El primer punto es entender el respeto a los demás y a los demás credos de la cristiandad y también el respeto a los demás cristianos. Como les comentaba anteriormente, hermanos, nosotros pues respetamos porque creemos que cada uno de nosotros tiene un avance espiritual diferente. No siempre todos los cristianos sabemos lo mismo, pero eso no es como un impedimento para ser un verdadero o un falso cristiano. Realmente lo es por nuestra consagración y si hemos aceptado a Jesús como nuestro único Salvador y nuestra única guía y nuestra única cabeza. Entonces, les voy a resumir solamente esa parte. Nosotros tenemos que respetar a los demás cristianos. El que juzga realmente es el Señor Jesucristo, no nosotros. De hecho, quisiera leerles una parte. He leído muchas veces en ese canal ese texto, pero lo vamos a volver a leer, que es en Romanos capítulo 14, en los versículos, o en el versículo número 9 y número 10, que dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces aquí, hermanos, hay que entender un punto. Nosotros no podemos y no deberíamos estar criticando a los demás cristianos porque Jesús es el que nos va a juzgar. Si el hermano hace bien o el hermano hace mal, Jesús es quien lo juzga.
Y principalmente aquí estamos hablando en el capítulo 14 de creencias, no de comportamientos, si son cristianos o no, o si está prácticamente pasando por alto alguna ley cristiana. Aquí estamos hablando de doctrinas, de ideología o de interpretación bíblica en el capítulo 14 de Romanos. Entonces, mientras un hermano realmente viva una consagración y esté aceptando a Jesús como su única cabeza, para nosotros es muy importante entender que el Espíritu es quien nos guía. Entonces el Espíritu va a guiar a ese cristiano si realmente ha aceptado a Jesús correctamente. Y Jesús lo va a guiar y lo va a llevar a la verdad, porque el Espíritu es quien nos revela la verdad. Y Jesús lo utiliza para revelarnos la verdad de Dios. Entonces nosotros no somos quien para juzgar a los demás cristianos, en el sentido doctrinal, en el sentido de interpretación bíblica. Simplemente cuando la Biblia dice sí, es sí, y todos los cristianos deberíamos de hacerlo así. Y cuando dice no, es no, y punto, no hay interpretación. Ahí es muy directo cuando la Biblia nos dice algo como el no matarás, no mentirás. No hay interpretación bíblica, simplemente hay una ley. Pero cuando hay un tema de interpretación, podría caber la posibilidad de que cualquiera de cualquier religión esté errado. Por esa razón debemos nosotros de ser tolerantes y ser, sobre todo, pues realmente siervos de Jesús y dejar que Jesús sea el que juzgue a la iglesia y dejar de estarnos juzgando nosotros sobre credos y si los demás cristianos están bien o están mal. Como dice ese texto en el capítulo 14 de Romanos, si una persona está en pie, pues Jesús y Jehová son quienes lo mantienen en pie. Nosotros no tenemos por qué meternos en lo que no nos llaman ni en lo que realmente no nos compete. Nosotros no somos jueces. Entonces, ese es uno de los puntos, no juzgar los credos ajenos ni a los demás cristianos. Jesús es el que lo hará a su debido tiempo. Uno de los puntos también muy importantes, hermanos, es sobre el plan de salvación. Los estudiantes de la Biblia, dentro del cúmulo doctrinal primario, y yo me atrevería a decir que ese sí es como nuestro eje central, que nos da como forma, como religión, es el plan de salvación, como nosotros hemos podido comprender a través, creemos obviamente, del Espíritu Santo, con el estudio de la Biblia y el apoyo de muchos cristianos antes de la creación de los estudiantes de la Biblia, desde la Reforma, todo el movimiento segundo adventista, bueno, se fue descubriendo el plan de salvación, que prácticamente nosotros hemos heredado de otros cristianos. Bien, el plan de salvación, hermanos, consiste a grandes rasgos, hermanos, no les voy a hacer todo un estudio porque ya lo hice en algún momento. El video se llama precisamente El plan divino de las edades o el plan de salvación. Ese lo pueden encontrar en la videoteca de ese canal. De hecho, casi todo lo que vamos a hablar ahorita ya se habló en algún momento, pero sí quiero que lo tengan en cuenta. El plan de salvación, hermanos, prácticamente lo vamos a ver en varias partes de la Biblia. Solamente voy a leer algunas partes para que se pueda entender. Pero aquí en 1 Corintios 15, 21 y 22 dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí hay un punto muy importante. Dice, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Adán, bueno, nos entregó a la muerte. Y bueno, Adán prácticamente, pues, pecó deliberadamente y nos heredó una deuda impagable para nosotros. Nadie, según la Biblia dice, nadie puede pagar ni siquiera el precio de su propia alma, mucho menos por la de otra persona. Jesús viene y paga el pecado de Adán. Si como nuestro pecado es realmente parte del pecado heredado de Adán, al ser perdonado Adán, en automático toda la raza humana recibe el perdón. Así como dice la ley, ojo por ojo, diente por diente, bueno, Jesús viene y paga el precio o la deuda de Adán. Si Adán ya no tiene deuda, tampoco nosotros. Si Adán tiene todavía una deuda o el rescate no logra pagar la deuda que dejó Adán, entonces nosotros tampoco somos perdonados, porque nuestra deuda solamente es parte de la inicial. Somos como un daño colateral, vamos a llamarlo así. ¿Cómo sabemos esto? Porque si nosotros estuviéramos muriendo por nuestros propios pecados, necesitaríamos un rescate por cada uno de nosotros. Pero como nuestro error es heredado y nuestra muerte es heredada por culpa de Adán, pagando el precio del primero, se paga en automático la deuda de todos los demás. Entonces, por eso dice aquí la Biblia, así como en Adán, dice, bueno, más bien dice que el pecado entró por un hombre y ahora la vida entra por otro hombre. Dice, porque en Adán todos mueren, o sea, sin excepción, y todas las Biblias dicen todos, y esa palabra se repite en todas las Biblias, dice en Adán todos, sin excepción, mueren,
y nadie se ha escapado de la muerte de Adán, dice, ahora en Cristo todos volverán a la vida, o sea, regresarán a la vida. Así como murieron en Adán, ahora toda la humanidad regresará a la vida por el sacrificio de Jesús. Eso no significa que todos los que regresan van a regresar a una vida eterna e inmortal, van a regresar para juicio. Precisamente esto es lo que abarca el plan de salvación. Hay un folleto que ya les he hablado en varias ocasiones que se llama el Plan de Dios para el Hombre, o inclusive ya más detallado el estudio, y el más recomendable para mí, en mi caso, bueno, yo les recomendaría, es el Plan Divino de las Edades. Que puedan leer el Plan Divino de las Edades. Ese libro nos explica mucho sobre lo que es la doctrina de la salvación. Ya habíamos hablado en un video sobre ese tema también, que tiene que ver con los 144,000, la gran compañía, o lo que conocen los testigos de Jehová como la gran muchedumbre, también sobre los antiguos dignos y la humanidad en general. Esos 4 grupos, cómo van a regresar a la vida, y bueno, van a tener pues su tiempo y van a tener diferentes características en la resurrección. Dirían los testigos son clases de resucitados, y bueno, también nosotros creemos en 4 clases o grupos de personas que resucitan: los 144,000, la gran compañía, los antiguos dignos y la humanidad en general. Pero todos, hermanos, todos regresan a la vida. Es importante también reconocer humildemente, hermanos, que solamente en ese tema sí hay algunas variaciones entre los estudiantes de la Biblia. Pero si ustedes gustan conocer un poco más del plan de salvación, sí es importante que puedan enviar, como les había comentado, pues un mensaje de texto por WhatsApp al número que bueno va a aparecer al final del video, o bien puedan mandar un correo electrónico a la dirección electrónica que aparecerá al final del video. Bueno, eso es sobre el plan de salvación, hermanos, cómo Jehová ha diseñado la forma de pagar, y pagó, de hecho ya pagó la deuda de Adán para que bueno, la humanidad pueda tener una oportunidad de tener una reconciliación con él como hijos. Y bueno, ahí tendríamos que hablar también de bueno, por qué predicamos, cuál es el propósito de los cristianos, y sobre todo vamos a hablar de eso después, pero más adelante vamos a hablar sobre el cielo y sobre la tierra brevemente. Bueno, esto es sobre el plan de salvación. Y bueno, para un estudiante de la Biblia, un verdadero estudiante de la Biblia, pues sí es importante que la persona que, bueno, quiera pertenecer a nosotros como grupo cristiano, pues acepte el plan de salvación. Realmente nosotros creemos que es la interpretación más clara de la Biblia, y de hecho, si no lo creyera yo tampoco, pues no estaría yo predicando en ese momento de esta forma. Realmente, si lo estoy haciendo de esta forma es porque creo yo también que el plan de salvación, como lo entienden los estudiantes de la Biblia, es correcto. De hecho, yo en mi experiencia personal tengo que decirles que yo desde antes ya me había percatado de ciertos rasgos del plan de salvación. Cuando lo escuché ya con los hermanos, me di cuenta que yo ya había entendido ciertas partes, y me pareció muy lógico. La verdad, a partir de ese momento, la Biblia para mí ya tiene más sentido que antes. Siento que es más claro todavía el plan de salvación con los estudiantes de la Biblia, que inclusive, por ejemplo, con los testigos de Jehová, que es la religión, pues una de las religiones inmediatas más cercanas a nosotros, porque somos como del mismo grupo, de la misma familia. O inclusive los adventistas también, aunque tienen ciertos rasgos de verdad como los testigos de Jehová, creo que es más claro con nosotros el plan de salvación. Inclusive la Iglesia de Dios del Séptimo Día tiene una idea similar a los testigos de Jehová, los adventistas del Séptimo Día, o nosotros estudiantes de la Biblia, pero siento que es más claro con nosotros la forma en que hemos podido comprender, gracias al Espíritu Santo, el plan de salvación. Pero obviamente yo no espero que usted me crea como si yo fuera un profeta, o si fuera pues alguien que no se va a equivocar. El punto aquí es que usted se dé la oportunidad de conocer el plan de salvación, lo analice, lo estudie, lo cuestione, y se asegure de que así sea. Si usted va a creer algo, hermano, asegúrese de que realmente lo que está aprendiendo es verdad. Y aquí no hay otro punto muy importante que tiene que ver con eso. No hay como tal, en este caso con nosotros, información o libros o literatura autorizada para estudiar. Usted puede estudiar como usted guste. Lo único que le recomiendo es busque siempre su crecimiento espiritual y no chismes en internet, porque de esos nunca vamos a acabar de contestarlos. Mejor hay que centrarnos en la Biblia, en lo que enseña, y busque información si quiere hasta de otras religiones. No le veo yo ningún problema, pero asegúrese de que lo que está aprendiendo es verdad con la Biblia y pidiendo Espíritu Santo. Entonces, pues es la única forma. Pablo dijo, prueben los espíritus para ver que se originen de Dios, porque falsos profetas han salido al mundo. Y esa regla aplica también para nosotros. No puedo decir que no, porque entonces sería yo un hipócrita.
no me vería bien yo diciéndole que critique, o más bien no que critique, más bien que cuestione las doctrinas de donde usted se encuentra o las doctrinas que está usted escuchando y le dijera yo que no me puede cuestionar a mí. Sería algo hipócrita porque yo no soy nadie, yo solo soy un hombre. Pero nuestra única base y en lo que debemos de estar todos de acuerdo es que la Biblia es la base. No hay otra forma. Entonces, para mí es importante, hermanos, comentarles en ese momento que el plan de salvación sí es un eje central de los estudiantes de la Biblia. Sí es importante que se dé la oportunidad de conocerlo. Como les comentaba, pueden leerlo a través del folleto El Plan de Dios para el Hombre, que con mucho gusto les puedo enviar una copia en PDF en la página, bueno, que les comento. Bueno, más bien al final del video les voy a compartir un teléfono de México donde ustedes me pueden mandar un WhatsApp y con gusto les puedo mandar este PDF, o bien lo pueden solicitar vía correo electrónico y con gusto también les puedo mandar el PDF. Otro punto, hermanos, que me gustaría compartirles, bueno, antes de cambiar, el plan divino de las edades se aplica igual. Mándenme un WhatsApp y también se los puedo compartir. La siguiente parte, hermanos, aparte del plan de salvación, es la doctrina de aceptar a Jesús como nuestra única cabeza. Aquí no hay cuerpo gobernante, aquí no hay una sede mundial, las iglesias son autónomas, libres y soberanas, tal como desde el principio se fundó la iglesia primitiva y también, bueno, en el caso de los estudiantes de la Biblia así surgieron. Simplemente los hermanos leían lo que era la antigua atalaya, la atalaya de Sion y el heraldo de la presencia de Cristo. Su primera edición, hermanos, cuando era parte de los estudiantes de la Biblia, esta revista, pues la primera revista que sale en julio de 1879. Y bueno, esa revista solo tenía como objetivo lo mismo que ese canal y que la revista El Alba y otras literaturas actuales de los estudiantes de la Biblia. Solamente promovía la fe en Jesucristo, la fe únicamente en Jesucristo como cabeza, que eso es muy importante, sin la centralización del poder. Y también, bueno, la atalaya en aquel entonces también solamente era una publicación que presentaba estudios bíblicos como esta página y otras literaturas de los estudiantes de la Biblia, pero no daba, o diríamos en México, no tiraba una línea doctrinal que usted tenía que creer y aplicar y no cuestionar. Simplemente era un estudio bíblico como es de este tipo, y cada uno de los estudiantes de la Biblia tenía la oportunidad y la obligación de también cuestionar realmente si lo que les estaba enseñando a los hermanos a través de esta literatura era correcto o incorrecto. Lo podían hacer a través únicamente de las escrituras. Esa es la única diferencia, bueno, que habría en ese sentido. La atalaya realmente en aquel tiempo no tiraba una línea doctrinal, sino que solamente daba, como les comento, como estos tipos de videos. Presentaba un estudio bíblico y era como un punto de partida para que la congregación entera pudiera comenzar estudios bíblicos ya personales y cuestionar y buscar más luz a partir de un tema, a partir de un estudio bíblico. No era necesario que uno estuviera totalmente a favor o en contra de lo que se presentaba, simplemente era una forma de comenzar a estudiar la Biblia y cuestionar y también llegar a otro tipo de conocimientos a partir de los estudios de la persona que presentaba esa información en esta revista. Entonces, ¿qué era el punto y el plan de todo eso? Que observáramos a Jesús como la única cabeza de la iglesia. Los hermanos en aquel tiempo, los lectores de esta revista, simplemente se les invitó a que formaran grupos de estudiantes de la Biblia, porque los hermanos ya no estaban conformes con las doctrinas en las que vivían en ese entonces en las diferentes iglesias a las que pertenecían. Y entonces la recomendación fue: busque personas que tienen esa misma hambre espiritual de conocer más las escrituras y reúnase con ellos en casas privadas, en un parque, donde se pueda, y comiencen a estudiar la Biblia. La sugerencia, bueno, sigue siendo la misma. Pueden utilizar la información de los estudiantes de la Biblia para seguir estudiando precisamente las escrituras. Pero, ojo, no con las miras, como los testigos de Jehová actualmente, de que la literatura nos da un alimento espiritual que no podemos cuestionar y que es como el carro de Jehová moviéndose. No, hermanos, porque entonces ya estamos sustituyendo a Jesús. Ahí es donde entra lo que estaba hablando ahorita, que debemos de aceptar a Jesús como nuestra única cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo. Nosotros solo presentamos información bíblica que ustedes tienen que cuestionar y tienen que asegurarse de que es verdad, porque sí cabe la posibilidad, como de cualquier otra persona, de estar equivocado. Pero va de ida y vuelta, hermano. Así como nosotros pudiéramos estar equivocados, también usted podría estar equivocado.
Y precisamente por eso es importante aceptar a Jesús como nuestra cabeza. Si nosotros aceptamos a Jesús como nuestra única cabeza y le pedimos a Jehová en el nombre de Jesús ayuda y Espíritu Santo para ser guiados, Jesús nos va a guiar. Jesús nos dará también Espíritu Santo, que es el que Jehová le ha permitido al Señor Jesús para guiarnos a toda la verdad. Entonces, si usted, hermano, quiere también tener reuniones o compañerismo cristiano y no lo quiere hacer en línea, como se les ha compartido a algunos hermanos, entonces haga lo que hicieron nuestros hermanos en aquel tiempo. Hay que salir a las calles, hay que buscar a nuestros hermanos para empezar a estudiar la Biblia en conjunto. Busque a sus hermanos espirituales a través de la predicación. Predique a Cristo y predique lo que les estamos compartiendo. Que Jesús es la cabeza y que el reino viene, y lo que tenemos que hacer es consagrar nuestras vidas. Y para ello necesitamos estudiar las Escrituras como iglesia, obviamente, y pues obviamente predicar y hacer todo lo que viene en las Escrituras. Pero si usted quiere compañerismo cristiano, busque a sus hermanos. Esa fue la recomendación que siempre se hizo en aquellos años por parte del hermano Russell y de otros hermanos, que bueno, predicáramos a Jesús, predicáramos las enseñanzas bíblicas y buscáramos hermanos que realmente tengan esa misma hambre espiritual. Y así fue como se fundaron muchísimas congregaciones de estudiantes de la Biblia de un solo golpe, porque muchos querían hacer esto y eran lectores de la antigua Atalaya. Entonces, así es como funcionaban las antiguas iglesias de los estudiantes de la Biblia y siguen funcionando hasta el día de hoy. Para nosotros Jesús es la única cabeza, no hay una centralización, no hay un cuerpo gobernante, no hay una sede mundial. Cada iglesia es libre, autónoma y soberana. Ese es el punto. De hecho, algunos que, vengan de iglesias evangélicas, en especial protestantes, se van a dar cuenta que es una forma de gobierno similar a otras iglesias evangélicas, en especial la iglesia presbiteriana. Más o menos funciona de una forma muy similar que nosotros. Entonces, es importante que entendamos eso. Para muchos testigos o hermanos mormones o de otras confesiones que han estado muy acostumbrados a la centralización y a confiar plenamente en la organización o en el sistema religioso donde estaban, sí es un poco más complicado y lo entiendo. Sin embargo, si usted cree que Jesús es la cabeza, confíe en que Jesús nos va a guiar. Y así ha sido a lo largo de más de 2000 años. Cualquier religión, hermanos, en la cual ustedes ahorita pertenezcan, inclusive su servidor, ¿cuántos años tenemos de existencia? ¿100? 200 años por mucho. La iglesia tiene más de 2000 años de existencia, la iglesia verdadera. Y Jesús ha guiado a sus siervos a través de 2000 años, a través de diferentes denominaciones o de nombres. Entonces, confíen que Jesús lo va a guiar a usted tal como ha guiado a cristianos en casi 2000 años. Ese es uno de los puntos principales, aceptar a Jesús como nuestra cabeza, aceptar el plan de salvación, respetar los credos ajenos y a los demás cristianos. El siguiente punto y muy importante es aceptar la participación y el acompañamiento del Espíritu Santo. Todo lo que menciona Juan 14, 15 y 16, hermanos, nos da mucha luz sobre cómo actúa el Espíritu Santo. Recuerden un punto muy importante. Jesús dijo que Él se tenía que ir, pero nos enviaba a alguien que nos iba a ayudar y era el Espíritu Santo. De hecho, Él mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Dice, no os dejaré huérfanos. O sea, prácticamente Jesús no nos iba a dejar solos, nos iba a enviar al Espíritu Santo. Eso lo dice, por cierto, Juan 14, 15 al 17. Jesús no nos iba a dejar abandonados ni solos. Ha dejado al Espíritu Santo para guiarnos a través de estos más de casi 2000 años que llevamos de historia de cristianismo. Siempre ha habido cristianos verdaderos guiados por el Espíritu. Y usted, hermano, si acepta a Jesús, va a ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, los estudiantes de la Biblia, uno de los puntos doctrinales esenciales es aceptar el Espíritu Santo y el acompañamiento del Espíritu Santo. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos daría paz. Casi al final del capítulo 14 nos dice que nos daría paz. También el Señor Jesucristo nos dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a la verdad. Dice en el 16:13, desde el 12 dice, desde el 16, 12 y 13 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, hermanos, es la ayuda
que nos ha dejado el Señor Jesucristo para evitar dejarnos huérfanos, o sea, abandonados. No estamos abandonados. Jesús nos guía y nos están guiando tanto Jehová como Jesús a través del Espíritu Santo. Y ahí es donde entra la fe. La fe es creer en cosas que no puedo palpar, que no puedo confirmar con mis manos, con los sentidos. Una organización religiosa es algo que yo puedo palpar y ver, sentir, pero la fe, hermanos, va más allá de eso. Precisamente es creer en aquello que es imposible. Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, sobre ese tema, que es Hebreos capítulo 11, versículo número 1. Lo vamos a leer en ese momento, hermanos. Dice Hebreos 11, 1. De hecho, estoy leyendo la Biblia Reina Valera de 1960, por si alguien tiene alguna duda. Dice aquí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Entonces tenga fe en Jesús, tenga fe en que el Espíritu Santo nos está guiando y tenga fe en que el Padre está utilizando como medio de comunicación a Jesús y al Espíritu Santo. Pero principalmente a Jesús, porque el Espíritu Santo, y ese es un punto. Lo que sí estamos de acuerdo, obviamente, con varias religiones, por ejemplo, con la Iglesia de Dios del Séptimo Día y con los Testigos de Jehová, es que el Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo es, dirían los Testigos de Jehová, es la fuerza activa de Jehová. Sí, es una fuerza sobrenatural, vamos a llamarla así, que nos da guía y conocimiento, pero también en ciertas ocasiones, y es algo que, bueno, yo acepto que el hermano Rosel llegó a enseñar, que el Espíritu Santo es también la mente de Jehová. A veces no se refiere a una fuerza sobrenatural, sino a la mente de Dios. De hecho, en Corintios menciona que, bueno, nadie puede conocer las cosas profundas de Dios más que el Espíritu, porque el Espíritu escudriña las cosas profundas de Dios, y el mundo no conoce las cosas de Dios porque no tiene el Espíritu Santo, tiene el espíritu del mundo. Entonces, el Espíritu, en ese momento, o en esa parte de Corintios, se refiere más a una parte de conocimiento que podemos entender. Entonces, el Espíritu también es la mente de Dios, por así decirlo. Es la mente de Dios que nos permite discernir los pensamientos de Dios, si no, no podríamos hacerlo. Entonces, el Espíritu Santo actúa principalmente en nuestras mentes, para darnos fuerza, para darnos conocimiento, para guiarnos, para muchas cosas. Inclusive para el pecado se desarrolla en la mente. Empieza el deseo pecaminoso en la mente. Entonces, el Espíritu, ¿en dónde actúa? Precisamente en la mente del cristiano. Entonces, el Espíritu Santo es, sí, vamos a llamarlo así, por el momento, para que quienes sean testigos lo podamos comprender un poco más, es la fuerza activa de Jehová, pero también es el pensamiento o la forma de entender las cosas de Jehová, es la mente de Jehová. Entonces, de esa forma podemos comprender al Espíritu Santo. Obviamente tendríamos que estudiarlo a profundidad para entender por qué creemos algunos estudiantes de la Biblia en este punto en específico. Sin embargo, pues como les comentaba, dudas, comentarios, solicitudes para estudios bíblicos, al final veremos el teléfono de WhatsApp, un número de WhatsApp para que puedan enviar algún mensaje desde cualquier parte del mundo, o pueden enviar información también por el correo electrónico que aparecerá al final del video. Esto es sobre el Espíritu Santo. Ahora, obviamente tenemos que aceptar a Jehová como nuestro Dios, como nuestro Padre. Aceptar que Jehová o Yahvé, cualquiera de las dos formas, es correcto. A mi punto de vista, por lo que yo he estudiado, creo que la palabra más correcta en realidad es Yahvé, no tanto Jehová. Pero sea como sea, cualquiera de los dos nombres son correctos, es la forma que nos referimos al Dios de Israel. Solamente hay que darle la santidad que se merece el nombre y no tratarlo de forma indigna. Hay que aceptar sobre todo, no tanto esa parte de que el nombre de Dios, porque bueno, el nombre Jehová tal vez no es tan correcto, es más correcto Yahvé, pero lo más importante para darle honra y gloria sería precisamente, pues, entender que Jehová no es una trinidad, no existe una trinidad, como seguramente ya se percataron en la parte del Espíritu Santo. Al negar que es una persona, pues en automático estamos negando la doctrina trinitaria que postuló en su tiempo Atanasio, en su famoso credo de Atanasio, que fue, bueno, un antagónico prácticamente del hermano Arrio, que, bueno, él abogaba en contra de la Trinidad, o él enseñaba pues algo contrario a la Trinidad. De hecho, por eso en algunas ocasiones a nosotros se nos llega a llamar arrianos, como a los Testigos de Jehová o la Iglesia de Dios, porque no creemos en la Trinidad. Es un estudio muy largo, muy interesante, pero no lo vamos a ver en ese momento porque nos tardaríamos muchísimo en tratar de entender pues este punto doctrinal. Pero sí tenemos que entender que Jehová es una persona, es un solo Jehová, diría el Shema Israel. El Señor, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. La Biblia es clara que no existe
una Trinidad. De hecho, los mismos judíos, hermanos, rechazan a los cristianos precisamente por el tema de la Trinidad, porque ellos, que son los custodios de la ley, quienes recibieron las revelaciones iniciales, ellos saben que Dios no es una Trinidad. Ellos ya conocían las Trinidades por las creencias de los países vecinos. O sea, para ellos no era algo nuevo. Y aún así ellos jamás entendieron al Padre como una Trinidad. Entonces, hay un estudio muy largo que podríamos hacer sobre ese tema, pero por el momento no lo vamos a hacer porque sería muy largo. Pero en el Shema, precisamente en el Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. Se nos explica claramente que no hay tres dioses en un solo Dios, solo hay un solo Dios verdadero y es Jehová. De hecho, así Jesús lo llegó a decir, dice, he puesto tu nombre he dado a conocer tu nombre entre los hombres, esos hombres que me dice del mundo. Eso lo dice Juan 17, 6, 26. Aquí habla, de que Jehová tiene un nombre. Jehová, es el creador de todo lo que existe, así nos lo hace saber Revelación capítulo 4, 11, que dice, dice Señor Dios, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fue todo hecho y llegó a existir. Eso es lo que se nos dice, Jehová es el creador de todo, Él es el todopoderoso, como lo dice Apocalipsis 1, 8. Y pues Jehová, hermanos, pues es una sola unidad, como habíamos dicho. No hay varias personas en un solo Dios. Es una sola persona en realidad, es una sola entidad. De igual manera, pues a Jehová nadie lo ha visto, por lo cual, si él fuera Jesús, pues sería falso esto, porque a Jehová nadie lo ha visto y nadie jamás lo podrá ver, por lo que dice Juan 1:18. Y también 1 Timoteo 1:17 nos dice que, Dios es un Dios que no es visible. De hecho, la traducción del Nuevo Mundo Antigua se nos dice que es un Dios invisible. Entonces hay que entender ese punto. Jehová es una sola persona, es el Todopoderoso, y es el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el Dios de Jacob. Él no es como el Señor Jesucristo, ya que Jesús mismo dijo que el Padre era mayor que él. El credo de Atanasio precisamente menciona que hay tres dioses en un solo Dios, que ninguno va antes, ninguno va después, que todos lo saben, todos lo conocen, y porque comparten la misma gloria, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Como vimos, dice él, y dice Jesús, el Padre es mayor que yo, entonces no comparten la misma gloria. El Espíritu Santo, de hecho, no es una persona, porque la Biblia solo en pocas ocasiones dice que el Espíritu habló, pero es en forma simbólica, porque el Espíritu Santo no tiene nombre, el Espíritu Santo no habla, no tiene opinión, y solamente es como una forma de pensar de Jehová que nos da, y que nos da como conocimiento. Vamos a llamarlo de forma sobrenatural, pero eso es todo. Entonces, para los estudiantes de la Biblia, todo eso que les estoy comentando sí es muy importante que se pueda aceptar, porque es parte de nuestro cúmulo doctrinal primario. No hay una Trinidad. Los estudiantes de la Biblia no somos trinitarios. Entonces, no es que nosotros vayamos a correr a una persona si es trinitaria, porque no se debe de hacer eso. Si una persona se quiere congregar con nosotros, adelante, pero sí con el punto de que nosotros no vamos a cambiar nuestra ideología. Nosotros creemos, obviamente, que esto es bíblico, lo que les estoy comentando, y pues es parte, es una parte esencial de nuestras doctrinas y que nos dan forma como estudiantes de la Biblia. Voy a procurar ser más rápido porque ya vamos muy adelante en tiempo y todavía me falta tocar otros puntos. La Biblia, hermanos, es la máxima autoridad doctrinal y es la palabra de Dios. Nadie, hermanos, nadie, ni su servidor, ni Charles C. Russell, ni nadie más, ningún hermano, ni el Instituto Pastoral Bíblico, que es una casa editorial de los estudiantes de la Biblia, ni los estudiantes de la Biblia, el ALBA, ni los hermanos de Chicago, que también tienen estudios bíblicos y los postulan. Los hermanos de Nigeria comparten estudios bíblicos, en África nos comparten estudios bíblicos, también en la India, en Rumania. Ningún estudiante de la Biblia está por encima de la Biblia. La Biblia es nuestra máxima autoridad. Eso, es muy similar a lo que llegó a postular el hermano Martín Lutero. Nadie, hermanos, nadie está por encima de la palabra de Dios. Y esa es la máxima autoridad doctrinal. Por eso mi énfasis de que usted tiene que estudiar la Biblia, para que usted se pueda asegurar de que lo que enseñamos es correcto, porque es la máxima autoridad doctrinal. Quiere ser un estudiante de la Biblia, tiene que aceptar esa doctrina como parte de su cúmulo doctrinal primario. Ahora, otro punto muy importante que también he notado y quiero darlo más como un consejo, pero sí es parte de los estudiantes de la Biblia, eso sí que quede claro. Y no solo de nosotros, sino del verdadero cristianismo y de todas las religiones cristianas. A veces lo hacen, a veces no.
Tal vez no es lo más correcto, pero tendríamos que hacerlo todos. Y es vivir en el amor cristiano y el perdón. Jesús, de hecho, dijo cuando estaba muriendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aunque supieran lo que están haciendo, hermanos, nosotros tenemos que aprender a perdonar, porque Cristo, a través de Cristo Jehová, nos está perdonando incontables faltas todos los días. Algunos, como les he comentado, quienes son conversos al cristianismo, tienen más cosas de que arrepentirse de otros. A veces lo que hemos hecho antes puede ser más bochornoso para algunos que lo que hicieron otros. Sin embargo, sea como sea, pecado es pecado y debemos de aprender a perdonar, hermanos, porque si no perdonamos, ¿cómo esperamos que Jehová nos perdone? Si no vivimos en el amor cristiano, corremos el riesgo de corromper a una iglesia, la que usted guste, no solo a nosotros. Usted, hermano, viene a Cristo, viene a la iglesia con sus hermanos a aportar, no a quitar, ni a ser causa de tropiezo. Donde hay amor, hermanos, no hay odio. Y uno deja ya pasar las faltas. No podemos odiar a nadie. Yo sé, hermanos, y sé que van a decir muchos: bueno, usted lo dice porque usted no lo ha vivido. Yo sé que muchos de ustedes, hermanos, vienen de circunstancias muy difíciles que han vivido en otras religiones. En algunos momentos tal vez ha sido algo duro lo que les han hecho en otras religiones. Sin embargo, el verdadero cristiano tiene que aprender a perdonar. Así como Pablo fue golpeado, arrestado, inclusive Esteban fue asesinado a pedradas por Pablo, seguramente Esteban, si hubiera podido sobrevivir, habría saltado hasta de gozo de saber que el que lo persiguió y casi lo mató, bueno, en ese caso sí lo mató, pero si hubiera sobrevivido, hubiera pensado: él casi me mató, pero seguramente habría saltado de gozo al saber que se arrepintió y que, bueno, ahora era un siervo de Dios y uno de los mejores siervos que tenía Jesucristo. Entonces, hermanos, el perdón es muy importante. Pensar como dijo Jesús: pongan la mejilla contraria si ya les golpearon la derecha. Entonces hay que aprender a perdonar, hermanos, porque el odio, hermanos, el odio es lo que también llegó a corromper a Satanás. Debemos de vivir en el amor, hermanos. Donde hay amor no hay odio, no hay crítica, no estamos buscando dañar a los demás cristianos de la confesión que sea. Muchos hermanos llegaron a creer que este canal se fundó principalmente para atacar a los testigos de Jehová, pero les comento, jamás ha sido ese el motivo. Llegamos a tocar los temas, sí, porque obviamente muchos nos hacen preguntas porque pertenecían a ese grupo, pero para mí tienen mi respeto y mi amor cristiano los testigos de Jehová, tal como cualquier otra iglesia. Y yo esperaría que ustedes puedan también amar y querer y perdonar a aquellos que les han hecho daño. Si el hermano tal vez no le ha alumbrado el evangelio completamente y no logra ver el amor cristiano y lo que tiene que hacer, usted debe de ser un ejemplo para ese cristiano. Tal vez su ejemplo y su forma de vivir su cristianismo pueda alumbrarle al hermano sus ojos y ver realmente el poder del evangelio. Y ganar ahora un hermano en Cristo, convertir a una persona que tal vez le perseguía en un verdadero cristiano y realmente ahora adorar juntos a Dios. Entonces, el cristiano verdadero vive en amor cristiano y vive perdonando a los demás, a los que le ofenden. Obviamente también, hermanos, sobre las doctrinas principales o centrales o primarias, tenemos las doctrinas bíblicas de la muerte y la resurrección. La resurrección, como ya habíamos hablado, la resurrección es para todo el mundo, sin excepciones, y la muerte, bueno, la muerte es el fin de la vida, no hay nada que sobreviva al cuerpo. Muchos hermanos ya conocen ese texto, sin embargo, bueno, lo vamos a leer rápidamente, que es el libro de Eclesiastés capítulo, estoy buscando ese libro, hermanos, es Eclesiastés capítulo 9, en los versículos 5 en adelante, donde se nos dice que, bueno, dice aquí en el 5, dice: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y sigue diciendo: y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. De hecho, unos versículos atrás menciona que en mejor posición está un perro vivo que un león muerto. ¿Por qué? Porque muy león y todo, pero muerto ya no tiene más poder y ya no sirve, o sea, ya dejó de existir. El perro, aunque sea chiquito, aunque sea un chihuahua, pues tal vez un poco más frágil, un poco más débil que un león, pero sigue vivo, y eso ya es una gran ganancia. Ha tenido una ventaja muy superior a un león muerto. Entonces, los muertos están, no hay vida después de la muerte,
Esa doctrina la compartimos no solo con los testigos de Jehová, la tiene también la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia de Dios del Séptimo Día, entre otros grupos cristianos. Entonces, hermanos, pues esa es también una de las doctrinas básicas de los estudiantes de la Biblia, una doctrina primaria sobre la muerte y la resurrección. Jesús vino para dar su vida por nosotros, para darnos vida en abundancia, para permitirnos volver a la vida, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, todos son todos. Como dice Juan 5, 28 y 29, dice que, escucharán su voz y saldrán todos los que están en los sepulcros. Todos, otra vez menciona la palabra todos. Todos regresan a la vida gracias al sacrificio de Jesús. Es un estudio muy largo, no me voy a detener, pero sí es importante que, puedan solicitar el folleto del Plan de Dios para el Hombre o el Plan Divino de las Edades, donde se toca ese tema a mayores detalles, realmente no en síntesis. Otro punto muy importante, hermanos, y es el último, es aceptar el alto llamado y consagrar nuestras vidas a Dios. Romanos 12:1 se nos menciona que debemos de presentar nuestros cuerpos vivos en sacrificio a Dios. También se nos dice, no amoldarnos o ajustarnos a los estándares del mundo. Realmente debemos de vivir en altos estándares. Pablo nos dice que debemos de hacer firme nuestro llamado, nuestra vocación celestial. Nosotros somos llamados al cielo. Ese es un punto en el que sí, tal vez podríamos chocar de frente con los testigos, debido a su doctrina de la tierra, de que, la gran muchedumbre vivirá en la tierra, pero, como ya vimos en un video anterior, que se habla un poco acerca de los 144,000 y la gran multitud o la gran muchedumbre, la gran compañía y los 144,000 son clases celestiales, según lo menciona Apocalipsis capítulo 7. Ambas clases, están situadas en el mismo espacio geográfico, vamos a decirlo. Los reyes están delante de Dios, están con el Cordero, pero sentado en los tronos. Y la gran compañía está de pie, pero no sentados en los tronos, sino que están cerca de los tronos, delante de Dios, cerca del Cordero. Entonces, si un grupo está en la tierra, los dos grupos están en la tierra. Si un grupo está en el cielo, ambos grupos tienen que estar en el cielo. Sería arbitrario creer que un grupo está en la tierra y otro en el cielo, cuando la Biblia habla que los dos grupos están en el mismo lugar. Eso es a grandes rasgos. Pero nosotros, una vez que aceptamos el cristianismo, hermanos, nosotros ahora somos hijos de Dios. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 que todo aquel que aceptó a Jesús se le dio la potestad o la autoridad de ser hijos de Dios. Pablo nos dice en Romanos, dice que el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La unción, hermanos, la unción que tienen todos los cristianos, porque todos los cristianos son ungidos con Espíritu Santo. Si un cristiano no es ungido, no tiene Espíritu Santo, y si no tiene Espíritu Santo, no es cristiano y jamás podrá comprender la Escritura, porque el Espíritu es el que nos guía a la verdad. La unción, hermanos, es el Espíritu Santo, es este óleo simbólico, el Espíritu Santo. Si el Espíritu está con nosotros es porque hemos sido ungidos, y si somos ungidos, como dice Pablo, dice el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos coherederos con Cristo, y obviamente heredaremos el reino, concursamos por una corona. Algunos hermanos pues no son tan firmes en su vocación, tiene que estar Dios atrás de ellos, pues como si fuera un papá llevando de la oreja a un niño. No se ha metido al lodo, tal vez no se ha ensuciado, pero ya llegó su papá y se lo llevó de una oreja lejos del lodo para evitar que se ensucie. A veces hay cristianos que no hacen las cosas como tan de buena gana y tiene que estar Dios detrás de ellos, como carrereándolos o llevándolos por el buen camino. Esos cristianos son los que van a ser parte de la gran compañía o de la gran muchedumbre. Cristianos que son llamados, son ungidos, no han pecado, pero tampoco no es que hayan tenido una vida pues de una consagración tan plena, sino que Dios los estuvo carrereando o correteando para que hicieran las cosas bien. En el caso de los 144,000 son aquellos que sí consagraron su vida, hicieron su mejor esfuerzo y lo hicieron de corazón sin la necesidad de que Dios estuviera correteándolos por todos lados para que hicieran firme su vocación. Entonces, cuando usted realmente, hermano, acepta el llamado celestial y acepta que usted ha sido ungido para ir a los cielos, y que usted está concursando por una corona, tal vez la gane, tal vez no lo sé, solamente lo sabe Dios porque Él es el que ve los corazones y Jesús porque Él va a juzgar a la iglesia. Pero sea lo que sea usted, si usted acepta este alto llamado y ha realmente rechazado seguir siendo un ser humano para convertirse en una nueva criatura y seguir a Cristo a donde quiera que lo lleve,
que es al cielo, como dice él, dice, me voy porque dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y me voy para hacerles lugar, para que donde yo esté, ustedes estén. Entonces, Pablo nos habla de esa consagración, de ese alto llamado. Jesús nos dice que iríamos al cielo. Entonces, inclusive Pablo nos dice en Gálatas, dice que hay un solo Señor, una sola vocación, una sola fe. Y bueno, ese es el punto, hay una sola fe y un solo llamado. No hay dos, es uno solo, y es el llamado celestial. Para nosotros es muy importante que quien quiera pertenecer a nosotros como religión, acepte su llamado, acepte el llamado celestial, porque es uno de los puntos esenciales y centrales del cristianismo. El cristiano tiene derecho a vivir en la tierra, sí. Como ser humano tiene derecho a vivir en la tierra en la resurrección, pero cuando se convierte en cristiano, ha renunciado a este derecho. Eso es un sacrificio. Estamos sacrificando derechos que nos corresponden por ser simples seres humanos. Nosotros hemos rechazado nuestra humanidad, hemos rechazado ser un ser humano para ir con el Padre a las moradas celestiales, para ser una nueva criatura en Cristo, para nacer de nuevo y ser engendrados nuevamente para ser una nueva creación. El engendramiento nuevo viene precisamente a partir de nuestra mente. Todo cambia, nuestra mentalidad cambia a través del Espíritu Santo. Entonces es importante que el cristiano verdadero y que quiere realmente pertenecer a los estudiantes de la Biblia pueda aceptar su alto llamado y consagrar su vida a Dios y sacrificar todo lo que tiene por causa de Cristo. Bien, hermanos, pues esto es a grandes rasgos lo que es el cúmulo doctrinal primario. Espero que la información les sea de apoyo. Obviamente no espero que entiendan todas esas doctrinas en un ratito y cuando realmente no estudiamos la Biblia. Realmente fue una plática muy rápida. Entonces, ahora sí les comento, ese anuncio es porque tenemos planes, algunos hermanos, de hacer grupos de estudio bíblico. Para quienes son testigos, yo sé que están muy acostumbrados, hermanos, a que se estudia la Biblia con un folleto, un libro con preguntas y respuestas. Bueno, acá sí tenemos este método, no se los voy a negar, pero no es como obligatorio. Entonces nosotros lo que estamos planeando es hacer grupos de estudio. Si alguien quiere estudiar realmente todas estas doctrinas y entender la doctrina básica de los estudiantes de la Biblia sin ningún compromiso, como ya les comenté, no porque ustedes acepten o no acepten estas doctrinas, son falsos o verdaderos cristianos. Nosotros, si usted no quiere, usted no quiere o simplemente no logra entender estas doctrinas como nosotros las comprendemos, no por eso vamos a tacharlo de ser un falso cristiano, simplemente es un cristiano que no está de acuerdo con nosotros, y punto. Simplemente eso es lo que vamos a pensar, porque no, como les he dicho, no es una religión la que nos da la salvación, sino nuestra fe en Cristo. Simplemente si usted lo estudia y no logra tener ese conocimiento que tenemos nosotros, no lo vamos a criticar, hermanos. Simplemente usted es un cristiano verdadero si está consagrando su vida a Cristo y ha aceptado a Jesús como su cabeza. Es un cristiano verdadero, pero que no comulga con nuestras ideas. Punto. Pero el punto ahorita es que estamos planeando hacer grupos de estudio bíblico para hablar de las doctrinas esenciales que nosotros hemos comprendido con la Biblia, las doctrinas esenciales de los estudiantes de la Biblia, que nos dan forma como religión. Entonces, si usted gusta empezar a tomar esas clases en grupos, vamos a procurar que sean de pequeños a medianos, pues bueno, por favor envíe su solicitud con su nombre, de preferencia pongan su nombre, su país, hermanos, porque necesitamos saber también cuál es el horario que usted maneja, porque bueno, en México no tiene el mismo horario que España o que en ese caso Brasil o Argentina. Por ejemplo, entre Argentina y México hay 3 horas de diferencia con la Ciudad de México. Bueno, yo soy en Ciudad de México y son 3 horas de diferencia. Mientras aquí son las 12 de la tarde, allá ya son las 3 de la tarde. Entonces, para que podamos hacer grupos que los horarios sean similares o iguales, por favor, ayúdenos a poner su nombre y también su país de donde ustedes residen para poder empezar a hacer grupos. Los estudios se van a hacer a través de una plataforma que se llama Jitsi o en su defecto probablemente a través de Skype. Skype, algunos le llaman Skype, creo que sí se pronuncia Skype, pero bueno, a través de esas plataformas seguramente estaríamos haciendo grupos de estudio bíblico. Si usted gusta, hermano, puede mandar su solicitud al número que está usted viendo en pantalla, que es el número, bueno, tiene una sigla al inicio, que es la LADA, me parece que creo que se llama LADA, si no, pues es el código de México, que es más 52 17 29 81 03.
812. Les comparto nuevamente el número para ver si lo tengo correctamente mencionado. Es el número más 52 17 29 81 03 812. Está correcto, se los comparto nuevamente. Más 52 17 29 81 03 812. Ese número es de México. Sírvanse, hermanos, a enviar su solicitud desde cualquier parte del mundo. Solamente agreguen esa alada o este código, que es el más 52. Les comparto el número 1729 8103 812 para solicitar, ser parte de esos grupos o clases bíblicas que se estarán impartiendo. Obviamente las fechas, los horarios y los días se les estarían compartiendo más adelante en cuanto tengamos planeados ya los grupos. De igual manera, a través de estudianterrigurososdelabiblia@gmail.com, repito, estudianterrigurososdelabiblia@gmail.com, pueden enviar igual su solicitud para estudio bíblico. Si ustedes quieren leer simplemente el plan divino de las edades o el folleto El plan de Dios para el hombre, por favor, compartan a través de estos medios también su solicitud para enviar este PDF. Bien, hermanos, pues por mi parte sería todo. Les agradezco que sigan visitando este canal. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse, opriman la campana, pónganle todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video. Pónganle like, hermanos, también es importante para que, YouTube pueda recomendar esa información con otras personas. Y sería todo por mi parte, hermanos. Les agradezco mucho, que sigan visitando este canal. Toda la información aquí presentada, hermanos, pues se comparte con mucho amor para ustedes. Espero que realmente les sirva y que puedan seguir avanzando en ese camino cristiano para algún día llegar a ver a Dios. Bien, hermanos, pues me despido con lo que menciona segunda a los Corintios capítulo 13, versículo 14, segunda a los Corintios 13, 14. Es un texto que, ya lo he leído en los últimos videos y quiero decírselos de corazón, hermanos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.